Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue acusado de poder transgredir el día sábado. ¿Ya te diste cuenta que muchas personas confunden la obra de Jesús con quebrar los mandamientos de Dios? Pero transgredir la ley de Dios para Jesús sería lo más ilógico, porque la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Y si Jesús quebró un mandamiento de la ley, eso le convierte en transgresor, eso le convierte en pecador. Y si Él pecó, no puede ser nuestro Salvador. Además, la Biblia dice que Él nunca pecó. Y si pecado es romper los mandamientos de Dios, significa que nunca quebró los mandamientos de Dios. Además, en Mateo 5:17 dice, no penséis que vine a anular la ley de los profetas. Yo vine para cumplir. Y si tú lees el Sermón de la Montaña, vas a encontrar que lo que hizo Jesús es ampliar la ley de Dios, darle el sentido espiritual que ellos habían perdido. Ahora, haciendo referencia al día sábado, muchas veces los fariseos acusaron a Jesús de por qué hace milagros en ese día. Y aquí quiero que entiendas un asunto. La discusión nunca fue qué día hay que guardar. Bíblicamente, nadie estaba discutiendo si es este o este día. Ellos sabían que el día sábado era el día de adoración, pero el problema era cómo hay que guardar. ¿Cómo hay que guardar el día sábado? ¿Qué es lo que espera Dios que yo haga el día sábado? Ese será nuestro tema de hoy. Ya que el sábado es un día separado por Dios, tiene que ser un día de deleite, de delicia, esperado, un día donde la criatura con el Creador se unen una vez más para poder la criatura rendir adoración a su Creador. Y esta es una de las experiencias más extraordinarias. Quiero dejar en claro algo. Como cristianos, adoramos a Dios más allá de ir a un culto de un templo. Adoramos a Dios a través de nuestra alimentación, de nuestra vestimenta, de nuestro día a día. Adoración es un tema muy amplio. Sin embargo, Dios sí separó un día a la semana para adorar. Y la pregunta es, ¿qué espera Dios de mí los días sábados? ¿Cómo yo puedo guardar el día sábado? Junto al pastor Heisen Cordero, hoy entenderemos este tema. Y antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae respuestas para nuestras mayores incógnitas. Y hoy queremos que nos muestres en ella de qué manera tú esperas que podamos adorarte en el día que separaste desde la creación para que sea un día de adoración y santificación. Pedimos tu bendición y que tu Santo Espíritu una vez más nos lleve al conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¡Qué bendición! ¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, felices de poder continuar con nuestra jornada de estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios. Hoy con el tema número 13, que es la continuación de nuestra lección anterior, que nos hablaba acerca del día sábado, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué espera de nosotros Dios respecto al día sábado? Esta es una lección que se desarrollará a través de 8 preguntas que serán resueltas a la luz de la Biblia, de la Palabra de Dios. ¿Qué espera de mí Dios respecto al sábado?
o ¿qué espera Dios de mí los sábados? Lo que la Biblia enseña acerca de cómo debe guardarse el día sábado. Vamos entonces a responder las 8 preguntas y es importante recordarles que esas preguntas son prácticas. La primera pregunta dice, ¿qué hizo Dios con el sábado? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué hizo Dios con el sábado? 3 cosas. 3 cosas hizo. Descansó o lo reposó, lo santificó y lo bendijo. 3 cosas. Entonces, pregunto, ¿qué día es guardado por Dios, bendecido por Dios y santificado por Dios? De todos los 7 días de la semana, solo el día sábado, el séptimo día. La segunda pregunta de nuestro estudio es, ¿en qué día se deben hacer los preparativos para respetar el sábado? Según el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 22 y 23, nos dice así. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de hacerlo, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, ¿qué día deben hacerse todos los preparativos para el día sábado? El día viernes. El texto que hemos leído está hablando acerca de el milagro del maná. Los israelitas debían recoger en el día viernes doble porción con todo para el sábado, porque el sábado no debían recoger alimentos. Por lo tanto, los preparativos deben realizarse en el día anterior al sábado, es decir, el día viernes. La tercera pregunta de nuestro estudio es, ¿a partir de qué momento se inicia el sábado bíblico? Levítico capítulo 23, versículo 32 dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entonces, ¿a partir de qué momento se debe guardar el sábado? Y la respuesta es al atardecer del viernes. Es decir, al atardecer, a la puesta del sol del día viernes, inicia el día sábado y finaliza a la puesta del sol del día sábado, es decir, 24 horas aproximadamente, de puesta a puesta del sol. La pregunta número 4 dice, ¿de qué hay que abstenerse el día sábado? ¿Qué restricciones nosotros tenemos en la palabra de Dios respecto al sábado? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Entonces, ¿de qué hay que abstenernos en el día sábado? La respuesta es de toda obra laboral. Yo sé que tú trabajas y tú te estarás preguntando, ¿qué cosa debo abstenerme el día sábado? Y la respuesta a la luz del texto es, debemos abstenernos de cualquier actividad laboral. La pregunta que corresponde ahora a responder es la pregunta número 5. Dice, ¿dónde debemos asistir los sábados? Ok, Pastor Heisen, yo voy a dejar de trabajar entonces los sábados porque la Biblia dice que el día sábado
no debemos trabajar. Pero entonces, ¿qué debemos hacer en ese día? Y el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, el día de reposo lo dedicó a ir a la sinagoga, es decir, a la iglesia, al templo. Por lo tanto, si tú eres obediente a la palabra de Dios, entonces el día de reposo deberías ir a la iglesia. ¿Está bien? Continuamos entonces con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer el sábado? Esta pregunta es importante. ¿Qué podemos hacer el día sábado? Es decir, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a cantar, a orar, a adorar a Dios. Pero ¿qué debemos hacer en ese día? El libro de Mateo 12:12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ese detalle es muy, pero muy importante, queridos. En el día sábado, si bien es cierto, es un día de adoración, de comunión con Dios para ir a la iglesia, es necesario recordar que en el día de reposo es importante, es necesario, dice el texto, hacer el bien. Jesús hacía milagros en el día sábado. Jesús hacía milagros en favor de otros. Por lo tanto, como seguidores de Jesús, como estudiantes de la Biblia, necesitamos recordar que en el día de reposo debemos hacer el bien. Entonces la respuesta es hacer el bien. La siguiente pregunta de nuestro estudio dice, ¿qué promesa hace Dios al que le es fiel? Salmo capítulo 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pastor Heisen, voy a dejar de trabajar, creo en la Biblia, obedezco la Biblia, soy obediente a la palabra de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a hacer el bien, pero pastor, ¿qué pasa si tengo dificultades? Porque ni todos guardan el sábado. En mi trabajo, en la empresa donde laboro, en mi universidad, en mi centro de labores, no guardan el sábado. Por lo tanto, voy a tener dificultades. ¿Qué puedo hacer? Entonces la Biblia nos dice que tranquilo, no te preocupes, porque Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Dios se encargará de sustentarlo en sus necesidades. Obedece a Dios, ponte en las manos de Dios y Él hará el resto. No es fácil guardar el sábado en un mundo donde todos guardan, o si no guardan, por lo menos tienen la idea de que es un día de descanso laboral. Pero tú quizás eres un empresario, trabajas en una empresa, tú puedes tener la seguridad de que si eres obediente a Dios, obedeces a Dios, Dios se encargará de todas tus necesidades. La pregunta número 8 dice, ¿qué protección brinda Dios a quienes le obedecen? Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 15 dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Tú puedes tener la seguridad de que el Señor, Dios, suplirá tus necesidades. El Señor nos dará lo que necesitemos. Dios bendice a sus hijos obedientes. Con todo eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos que el día sábado es día de reposo divino, que el día sábado es de bendición para el ser humano, que Dios nunca nos desamparará si somos fieles y obedientes a Él? ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, debemos obedecer fielmente los mandamientos de Dios. En segundo lugar, confiar plenamente en Jesús. Y finalmente, debemos tomar una decisión. Una decisión. ¿Cuál será nuestra decisión?
decido, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: decido ser obediente a Dios y guardar fielmente el santo sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús. No te olvides, querido amigo, que cada lección estudiada debe ser una lección practicada. No hacemos otra cosa sino seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Él nos enseñó, Él nos dio ejemplo y por lo tanto, si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que seguir sus pisadas, porque hay obediencia, donde hay obediencia, hay bendición de Dios. Que el Señor te bendiga. Jesús hizo el día sábado milagros y obras de bien porque hacer el bien no es transgredir el día sábado. Jesús el día sábado iba a la sinagoga conforme a su costumbre, porque ir a la sinagoga es lo que Dios espera de mí el día sábado. Claro que hoy ya no tenemos más sinagogas, más tenemos templos, lugares de adoración. Y cuando vemos esto en la historia de la Iglesia Apostólica, vemos al apóstol Pablo guardando el día sábado. Vemos a los apóstoles celebrando el día sábado. Después de la resurrección no hubo un cambio de día, simplemente porque la ley de Dios es inalterable. Hay una promesa extraordinaria en Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Y el texto bíblico dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. No hagas tu voluntad. No entres en negocios, no estés distraído en redes sociales, no hagas tu voluntad en poder intentar alimentar tu vida de las cosas cotidianas de la semana. No hagas tu voluntad comprando o vendiendo. No hagas tu voluntad intentando distraer el foco de tu atención de lo eterno por sumergirte en lo efímero. Haz la voluntad de Dios. Y la promesa es: si tú no haces tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová. Mas para deleitarse en Jehová hay que hacer del día sábado un día santo, un día de delicia, un día esperado y un día que debe ser observado o guardado de manera correcta. Hoy, como ya entendiste cómo es que Dios espera que guardemos el día sábado, vamos a observarlo de manera correcta. Y recuerda que un día no comienza a la medianoche. Un día comienza a la puesta del sol. Según Génesis capítulo 1, todo el capítulo dice tarde y mañana. Comienza con el periodo de la tarde y va hasta el día siguiente, hasta la siguiente tarde. Entonces hoy te invito para poder guardar el día sábado. Desde la puesta del sol del día viernes, ya comienza el día sábado. Reúnete con tu familia. Comiencen a cantar. Allí es un momento para recordar las promesas de Dios. Es un momento para abrazarnos y para desearnos un feliz sábado. Una vez más, te invito para poder disfrutar este sábado. Busca una iglesia adventista del séptimo día y adoremos y celebremos a nuestro Cristo. Adoremos a nuestro Dios. Celebremos las mayores obras que Dios hizo en nuestra vida. Tú estás invitado y tú, a partir de hoy, que ya conoces sobre este tema, estás invitado para obedecer aquello que Dios espera. ¿Estás dispuesto a ponerte de parte de Dios y a observar el santo día que Él separó desde la creación del mundo? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy queremos que tú coloques en nuestro corazón la alegría de poder esperar este día para poder celebrarlo con mucho gozo, con mucha alegría, donde podemos pasar ese tiempo de manera exclusiva, entendiendo tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a hacer lo correcto, observando el día de reposo que tú estableciste. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.